Superstation. ¡Qué partido tan emocionante! ¡Qué final! El penalti que define al campeón de la salud. Vamos, Teo, acabemos con ese mosquito transmisor del dengue. Va a patear Teo, va a tirar, tiro. ¡Golazo! Y ustedes también pueden ser campeones. Juntos eliminemos el dengue. Sigue las siguientes recomendaciones que te da la Gobernación del Atlántico y la Secretaría de Salud. Evitar los recipientes con agua estancada. Renovar el agua de floreros y bebederos de mascotas. Deshacerse de los objetos que puedan acumular agua al aire libre. Usar repelente, espirales y mosquiteros. Y ante la presencia de fiebre, dolores de cabeza, articulaciones o musculares, cansancio, erupciones en la piel, es necesario acudir al centro de salud más cercano. Una campaña de la Secretaría de Salud del Atlántico. Un hospital nuevo, una infraestructura completa, realizada con recursos de estampilla 1 y 2, más o menos unos 11.169 millones de pesos invertidos en esta gran obra. Está en un porcentaje ya de avance más del 50%. Tuvimos que hacerle una gran ampliación en el número de consultorios, el número de unidades de trabajo, para que la gente pueda gozar de un confort y de una calidad muy buena en la prestación de servicios, y con un ingrediente importante que es una gran unidad obstétrica para que los niños nazcan en el municipio de Malambo. Es una excelente noticia, no tanto para este sector, sino para los sectores aledaños y pueblos aledaños, que se pueda contar con un hospital que esté totalmente implementado. Los médicos, enfermeras, de eso también se ha dotado el hospital para que puedan prestar un mejor servicio a la comunidad. Para nosotros ha sido o va a ser un orgullo, y mucho más aún para toda la banda oriental, que va a ser un auge total y un beneficio para Malambo y para toda la banda oriental. Con todo, maternidad, consulta externa, urgencia, todo lo que se refiere a la salud. Malambo Radio presenta Salud y Bienestar Social, un programa que busca educar a la comunidad para fortalecer y mejorar su estilo de vida. Universidad Metropolitana, vigilado Mineducación. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a toda nuestra audiencia a su programa Salud y Bienestar Social por malamboradio.com, la superestación y la mejor universidad. No podía ser otra diferente a nuestra querida Universidad Metropolitana. Hola Damar, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, Anita, bien, gracias a Dios, saludándote a ti, a nuestro equipo de trabajo y a nuestra audiencia que nos está escuchando desde por allá muy lejos, pero que siempre están pegaditos aquí, súper conectados con nosotros en nuestro programa Salud y Bienestar Social. Bueno, así es, un día más, un programa de hoy totalmente diferente. Bueno, ya habíamos hecho uno, pero hoy tocó invertir los papeles. Siempre de vez en cuando es necesario también nosotras tocar algunos temas. Entonces, en el día de hoy, para toda nuestra audiencia, tenemos un programa súper chévere, porque el programa de hoy, nuestra invitada es precisamente Damar Paola. Entonces, vamos a darle paso a Damar para que ella se presente en el día de hoy como invitada nuestra. Bueno. Para los que nos están escuchando por primera vez, mi nombre es Damar Paola Barraza Ospino. Soy docente también de la Universidad Metropolitana, así como mi compañerita. Soy egresada de la Universidad Metropolitana, orgullosamente, del programa de enfermería y de la mejor universidad, que es la Metro. Y tengo una maestría en seguridad y salud en el trabajo.
que realicé en otra universidad de esta ciudad. Por lo pronto en la universidad me desempeño desde el área de investigación, desde el área de cuidado crítico. Estoy en el curso de cuidado al adulto 2, que es el cuidado a las personas en unidades especiales como es urgencia y la unidad de cuidados intensivos. Bueno, nos podemos dar cuenta, Damar, además de ser mi compañera, la otra coordinadora de este programa, también tiene otros talentos, los cuales todo el tiempo los está explotando en nuestra alma mater desde su desempeño como docente. Talentos que hemos tenido la oportunidad de conocerlos aquí en nuestra mesa de trabajo, pero que hoy vamos a poder profundizar un poquito más en alguno de los muchos talentos que tiene esta mujer que se convierte en una cajita de Pandoras. Entonces, vamos a empezar hoy con nuestro tema, se llama síndrome coronario agudo. Ustedes escucharon que ella es docente del curso Cuidado al Adulto 2, donde se maneja todo lo que tiene que ver con las enfermedades del adulto y cuál es el manejo que damos desde enfermería y las instancias correspondientes. Bueno, Damar, entremos en materia entonces, hablemos de qué es esto del síndrome coronario agudo. Bueno, Anita, cuando hablamos de síndromes coronarios agudos, la palabra síndrome hace referencia al conjunto de signos y síntomas. Se le llama coronario porque afecta a las arterias coronarias y estas arterias reciben el nombre porque rodean al corazón en forma de corona. Y es agudo porque se presenta de una manera súbita y repentina. Este síndrome coronario agudo produce unos cambios vasculares en estas arterias coronarias que disminuyen la luz o, por decirlo de una manera muy jocosa, el huequito, el orificio por donde pasa la sangre. Y por tanto, esta disminuye y la cantidad de sangre oxigenada que pasa de un lado a otro en una arteria disminuye. Bueno, estos síndromes coronarios se pueden producirse por vasoconstricción, o sea, cuando la arteria hace como si nuestros cacheticos se hicieran, o porque definitivamente hay algo que la está obstruyendo, y es lo que vamos a explorar ahora en el transcurso de la tarde. Bueno, cuando hablamos de síndrome coronario, las personas dicen, bueno, pero ¿de qué están hablando? Muchas personas quizás no conocen el término síndrome coronario, ¿verdad? Porque lo han manejado desde otro nombre o con otro título, por llamarlo de alguna manera. Entonces vamos a poner un poco más en contexto a toda nuestra audiencia, Damar, para que ellos tengan claridad de qué es el síndrome coronario, que sabemos que sí lo han escuchado, pero que como tal, con este nombre, no les es conocido o familiar. Nosotros hablamos de síndromes coronarios a nivel institucional, tienes toda la razón, Ana. Pero normalmente cuando nosotros vamos al médico por urgencia, te dicen, no, estás infartado, o tuviste una angina, o tuviste el síndrome de muerte súbita, que para la gloria de Dios las personas que puedan salir de ella, bueno, bendito sea, pero casi siempre las personas que tienen muerte súbita no salen de este evento. Entonces estamos hablando de las anginas, que es lo que popularmente dicen y que no debemos utilizar este término, que son los preinfartos, porque el término preinfarto no existe, sino angina. Cuando hablamos de un infarto agudo al miocardio, o sea, un evento en el cual se disminuye la cantidad de oxígeno que llega al corazón, y cuando hablamos de la muerte súbita. Esos son los 3 eventos en salud que engloban lo que son los síndromes coronarios. Bueno, entonces acabamos de colocar en contexto a toda nuestra audiencia para que tengan más claridad acerca del tema o del evento que estamos tratando el día de hoy. Básicamente estamos hablando de infarto en muchas de sus expresiones. Bueno, ¿cuáles podrían ser las causas del síndrome coronario agudo o del infarto? Teniendo en cuenta que ahorita nos hablabas que se puede disminuir considerablemente la luz del vaso o la capacidad de la arteria para que fluya de manera adecuada la sangre. ¿Cuáles pueden ser esas causas? Bueno, causas específicas o las causas más comunes de estos síndromes coronarios, uno de ellos es la arteriosclerosis, en la cual la íntima o las capas que recubren la arteria en su parte interna se llenan de grasa.
Entonces esta grasa obstruye la luz, el orificio de la arteria, y por tanto la cantidad de sangre que pasa a un lado no es la misma. Hagamos de cuenta que tenemos una plumita, una manguera, y nosotros la tapamos con el dedito. La sangre fluye a una mayor presión, pero no lleva la misma cantidad de líquido. Igual, la sangre llegas a desarrollar cifras tensionales elevadas, pero el aporte de oxígeno de un lado a otro es disminuido. Y por eso se caracterizan los síndromes coronarios, Ana, porque siempre hay una disminución en la cantidad de oxígeno que están transitando por estas arterias coronarias, y por tanto se necrosa una parte del corazón, y es cuando llegan los signos y síntomas característicos de estos síndromes coronarios. Bueno, pero dentro de esas causas, Damar, tú nos estabas comentando de la arteriosclerosis, que es otra patología, otra enfermedad, pero esa patología o esa enfermedad está muy relacionada con factores de riesgo que pueden ser modificables. ¿Por qué no nos hablas entonces un poquito de esos factores de riesgo modificables que son capaces de producir la arteriosclerosis y consecuentemente convertirse también en uno de los motivadores esenciales para el síndrome coronario agudo? Bueno, una de las principales causas es la hipertensión arterial. Cuando nosotros desarrollamos esta enfermedad, los cambios bruscos o los cambios entre estoy hipotenso, o sea, tengo baja la presión arterial, se me sube, se me normaliza, estos cambios abruptos en la presión arterial hace que se dañen las arterias de nuestro cuerpo. Y por tanto, cada vez que ellas se van dañando, viene nuestro cuerpo, como él es tan perfecto, porque quien lo creó es la perfección de la perfección, él trata de sanarse. Y él, en ese afán de sanarse, él vienen las plaquetas, la sangre trata de tapar eso que se está dañando. Pero en ese afán de tapar también van agregándose y se van creando como unas montañitas una sobre otra que también van alterando la luz de la arteria. En esas montañitas que se van creando, que es por plaquetas, leucocitos, entre otros, se va acumulando la grasa, y es cuando se desarrolla la aterosclerosis. Hay dos términos, hay arteriosclerosis y aterosclerosis. La atero cuando está la placa, y la arterio cuando se daña, cuando empieza ese proceso de dañarse para que luego posteriormente se acumule la grasa. Entonces, la hipertensión arterial es un factor de riesgo, y vemos que nuestra población en general, si vamos 100 personas, 70 tienen presión arterial alta. Entonces, es un gran factor de riesgo. El tabaquismo. El tabaco, el cigarrillo, tiene una sustancia que es la nicotina. La nicotina es un potente vasoconstrictor. Esta nicotina lo que hace es que las arterias, cuando hablo de vasoconstrictor, es lo que les dije con anterioridad, hace que es como si estuvieran los cacheticos de ustedes y nosotros hiciéramos este ejercicio, los contrayéramos. Igual hacen las arterias de nuestro cuerpo, y por tanto la nicotina o el tabaco o el cigarrillo se constituye también un factor de riesgo importante para el desarrollo de los síndromes coronarios. Acuérdense que todos estos síndromes ocurren por una disminución de la luz de la arteria, y si nosotros estamos consumiendo nicotina, ya sea de manera activa o de manera pasiva, estamos en riesgo de desarrollar también un síndrome coronario agudo. Hablamos de las dislipidemias, que son a cualquier alteración de los lípidos. Nosotros hablamos de un colesterol bueno y un colesterol malo. Hablamos del colesterol HDL y del colesterol LDL. El HDL, que es la lipoproteína de alta densidad, que es el colesterol bueno y que es el que debemos tener en unos parámetros normales y elevados. Acuérdense que todo exceso es malo, pero sí lo debemos tener en ese borderline superior, de tal forma de que él pueda degradar ese colesterol malo, que es el LDL, que es la lipoproteína de baja densidad. Entonces, el colesterol alto también se constituye en un factor de riesgo para desarrollar el síndrome coronario. ¿Cómo yo sé? Porque vemos personas súper delgadas que sufren del colesterol, pero es la forma, los hábitos alimenticios que de una u otra forma siempre estamos recalcando aquí: tener una buena alimentación, la fruta, las verduras, el agua, es muy importante para que
nuestro cuerpo no se acumule grasa. Las personas delgadas uno diría, no, esta persona no tiene colesterol alto, pero hagámosle un perfil lipídico y vemos que se sorprende uno con los valores de estas lipoproteínas. Igual, si estamos de contextura un poquito más gruesa, los médicos vienen y miden la circunferencia de nuestro abdomen y a través de ello también pueden diagnosticar si estamos en riesgo o no de desarrollar un síndrome coronario. Entre más alto sea la circunferencia de nuestro abdomen, también es el riesgo. Si tenemos familiares obesos, tenemos que incrementar los hábitos de vida saludable, hacer ejercicio, tomar agua, las dietas. Yo tengo un padre que inicialmente era más flaquito, mejor dicho, no sé, era flaquito, y cuando le digo flaquito se parecía al dedo meñique de mi mano, pero después de una cirugía engordó y era el triple. O sea, mi papá era súper gordo, tenía un riesgo alto de desarrollar síndrome coronario. Mi familia es gordita, yo por tanto tengo que tener hábitos y estilos de vida saludable para evitar posteriormente un evento coronario. Y ya tengo el antecedente, entonces por lo tanto se debe tener en cuenta estos hábitos. El estrés también, vean, esto es muy importante. El estrés influye tanto en las enfermedades no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, que también se constituyen en un factor de riesgo para desarrollar los síndromes coronarios. Entonces, cuando nosotros estamos estresados, nuestro cuerpo empieza a liberar ciertas sustancias como es la adrenalina. Uno muy jocosamente dice, ay, no, tiene la adrenalina 1000, porque está enérgico, está activo, está hiperkinético. No es tan bueno hay un estrés positivo y un estrés negativo. Y cuando ese estrés positivo me mantiene activa, estoy haciendo las actividades, pero cuando el estrés negativo es cuando empezamos a somatizar, a tener dolores de cabeza, a tener el mico aquí en el cuello, en la espalda. Entonces es cuando nuestro cuerpo está liberando adrenalina, noradrenalina, y se empiezan a producir vasoconstricción arterial. Y esto es lo que posteriormente desarrolla los síndromes coronarios. Por eso es que es ideal que nosotros manejemos ciertos niveles de estrés y de estrés positivo, no estrés negativo. Todo en exceso es malo y por tanto no lo debemos tomar. La diabetes, como les dije anteriormente, las personas con diabetes, y lo hemos tocado en temas anteriores, Ana, las personas con diabetes, las características de sus arterias y de todo su sistema vascular es que va deteriorándose por las mismas sustancias que en algún momento nos explicaba el endocrinólogo, van degradando la íntima de las arterias, y por tanto, como se van degradando, se van dañando, acuérdense que les dije que nuestro cuerpo respondía tan maravillosamente en tratar de curarlo, pero que también había como un efecto de rebote, que en algún momento se van agregando sustancias, pero que también sustancias malas, que en este momento sería el colesterol de baja densidad, y que por tanto hacen que disminuya la luz de la arteria y por tanto no tiene el síndrome coronario. Y por último, el sedentarismo, que también lo tocamos aquí mucho, Ana, y que decimos que debemos hacer ejercicio. Si no queremos hacer ejercicio, si somos flojitos, miren, hoy no me dieron ganas de ir al gimnasio, pero es que estamos demasiado cansadas, estamos agotadas, parece mentira, pero esta semana fue dura y pareja. Entonces, si no quiero hacer ejercicio, me coloco un ratico en mi casa a barrer, a lavar platos, coloco música, bailo, y eso es también una forma de salir de mi hábito sedentario. En los seminarios que hacemos normalmente allá en la universidad con la Asociación Colombiana del Corazón, hablamos mucho de la cultura del movimiento, y yo me puedo estar moviendo en mi casa, moviendo los brazos, puedo hacer bíceps, puedo hacer tríceps, puedo hacer sentadillas, y no necesariamente estoy en el gimnasio. Es importante ir al gimnasio porque van a haber personas que te van a decir qué ejercicio realizar de acuerdo a los requerimientos energéticos tuyos y las necesidades que tú tengas. Pero si no quiero ir, lo puedo hacer en la esquina de mi casa, en los parques que están cerca de mi casa. Nuestros gobernantes, nuestros alcaldes se han preocupado por esta situación de la cultura del movimiento, y es el boom del momento porque en todos lados vemos un parque donde podemos realizar ejercicio. Así es. Bueno, como nos podemos dar cuenta, para toda nuestra audiencia, el síndrome coronario encierra una cantidad de situaciones que no solamente están delimitadas por una condición patológica o de enfermedad, sino que también nosotros tenemos que estudiar detenidamente los factores de riesgo modificables y trabajar con ellos
para poder de alguna manera minimizar el impacto de aquellos factores de riesgo no modificables. Recordemos que los factores de riesgo modificables los acaba de mencionar Damar en algunos de los que mencionó ahorita. Entonces está por lo menos el sedentarismo, el estilo de vida, la parte nutricional, y cuando hablamos de modificables hacemos referencia a que los podemos cambiar, que podemos trabajar para convertirlos en unos factores que sean positivos y no negativos, porque existen otros que definitivamente no podemos cambiar y que están ahí latentes, que ella también lo mencionó, y ella decía: mi padre era delgadito, después se puso muy gordito, y dijo: mi familia todos son gorditos, por lo tanto yo me tengo que cuidar. Ella está reconociendo que ella tiene unos factores de riesgo con los que ella no puede hacer nada, y eso es el factor herencia. Con la herencia uno no puede pelear, con la herencia hay simplemente que atacar toda esa parte negativa, potencializando aquellas cosas positivas, como es el estilo de vida, evitar el sedentarismo, hacer ejercicio, llevar una dieta adecuada, evitar el consumo de alcohol, evitar el consumo de tabaco, que todo eso son factores de riesgo modificables. Vuelvo y repito, modificables porque ustedes los pueden cambiar, ustedes y yo lo podemos cambiar para minimizar el impacto de aquellos con los que no podemos hacer definitivamente nada. Sí, Ana, hay otros, por ejemplo, la edad. Dicen que hay ciertas edades en las cuales se pueden desarrollar síndromes coronarios. Dicen que a mayor edad, mayor riesgo, pero nos estamos dando cuenta que hay personas jóvenes que ya están desarrollando infartos agudos de miocardio, pero son por estos estilos de vida que llevan. El consumo de drogas, hay un síndrome coronario que es asociado al consumo de drogas, y es la angina Prinzmetal, que es por el consumo de sustancias psicoactivas. Les hablaba de la edad, les hablaba el alcohol. Cuando estabas tocando el tema del alcohol, el alcohol tiene una sustancia que se llama tiramina. Por eso es que las personas que son hipertensas no deben tomar alcohol. La tiramina también es un potente vasoconstrictor, y que a largo plazo le estoy diciendo horas, puedes desarrollar un infarto agudo de miocardio. Que pueden tomar whisky, que no sé qué, que no sé cuándo. Bueno, yo tengo la experiencia de una amiga de mi padre que era hipertensa y que le dijeron que podía tomar whisky, porque eso es lo que recomiendan los internistas, que si se van a tomar algo, bueno, que tomes el whisky, que queda un poco menos pesado. Sin embargo, mira, tomándose una botellita de whisky, hizo un infarto, hizo un evento coronario. Entonces, ¿sí, para qué? Pero yo creo que también hay que generar un poco de conciencia en nuestra audiencia, porque mi padre es hipertenso, diabético, tiene hiperplasia prostática benigna, tiene glaucoma. Bueno, podríamos decirlo que, como mencionamos en salud, es un compendio de medicina interna, y él muy rara vez, pero también muy rara vez, se toma 1 o 2 copitas de whisky. Pero es que mira que tú estás diciendo, la señora se estaba tomando una botella. Claro. Y no se debe abusar. Abusó de su condición, porque le dijeron que podía tomarse la botellita de whisky. No, o sea, es todo, ¿cómo le digo? En su medida. ¿Quiere disfrutar? Porque, bueno, 2, 3, ya hasta ahí llegó. Pero no por eso, porque es que le vas a hacer falta a los que se quedan. Y es donde tienes que hacer conciencia. Además de eso, es que, bueno, yo me hago la pregunta, o más bien le pregunto a nuestra audiencia y a ti, Damar, porque yo sí lo tengo claro. ¿Y quién ha dicho que para uno pasarla bien en un evento tienes que consumir bebidas alcohólicas? Particularmente yo soy una que yo voy a un evento, a cualquier fiesta, algo que me inviten, y bueno, por muchas razones, ya en mi vida pasada yo bailé muchísimo, consumí bebidas alcohólicas, etcétera, como cualquier persona más joven, esa etapa. Pero ya yo quemé esa etapa. Y ahorita si tú me dices, no, Ana, vamos a salir, vamos a comer, bueno, está bien, salimos, comemos, si hay un cumpleaños, etcétera, está bien, yo voy, pero no tengo la necesidad de consumir ni una copita, por muy pequeñita que sea, de alcohol para yo pasarla bien. O sea, para tú pasarla bien necesitas, 1, la disposición que lleves,
2, las ganas. Y bueno, también la compañía que tengas, aunque también la compañía puede resultar un arma de doble filo, teniendo en cuenta que muchas personas se les ha vendido tanto la idea que para poder festejar, para poder tener un buen agasajo, es con bebidas alcohólicas, y eso está comprobado que no es así. A mí, si me falta la comida, eso sí es un problema. Sí, es una calamidad doméstica. Una fiesta sin comida para mí sí es un problema. Claro, pero siempre y cuando que haya comida, agua y bueno, un ambiente adecuado. Es que hagamos memoria, Ana, pues yo recuerdo cuando yo tenía menor edad, cuando uno salía con la mamá o el papá, pues mi mamá era de pueblo y mi papá también. Y yo a las fiestas que asistía eran las fiestas patronales como las que estamos viviendo aquí en Malambo, así, las fiestas patronales yo asistía y yo era feliz. Feliz, les estoy hablando de 14, 15 años que me llevaban. Yo era feliz, aunque mi papá era súper celoso y ya apenas que veían que me sacaban a bailar, ya decía que nos íbamos, o sea, le daba una piquiña y decía nos vamos. Entonces yo era feliz sentándome en la mesa con mis papás y saliendo a bailar, o sea, eso no tiene nada, y de hecho disfrutas más porque cuando estás bajo los efectos de los alcoholes, como digo yo, no, o sea, puedes bailar un poquito más, pero ya llega un momento en que te vuelves nada, o sea, no sirves para absolutamente nada. Por los efectos del alcohol, que él muchas veces actúa como depresor del sistema nervioso, otras veces actúa como... sí. Ay, no. Entonces, tiene muchos efectos y que no es el mismo efecto en todas las personas. Todo depende del grado en que tú ya hayas, como que tu cuerpo haya asimilado o tolerado. ¿En qué momento él tolera aún más los efectos del alcohol? Porque tú ves esas personas que son tomadoras, que pueden tomarse, caramba, no sé qué te puedo decir, y están todavía parados, pero, por ejemplo, te hago el ejemplo específico mío, yo 2, nada más con olerlo ya yo estoy lista para la foto. Y me empiezo a reír, pero a reír, ya perdí el año, ya yo sé que yo estoy lista. Así es, porque no todos tienen la misma resistencia, ¿verdad? Bueno, son etapas que la gente debe quemar, pero lo más importante es que se genere la conciencia que hay situaciones que propician o que se convierten en una zona peligrosa para llegar a desarrollar algunas enfermedades, como lo estamos hablando ahorita acá del síndrome coronario agudo. Bueno, Damar, ya hemos hablado un poco de factores de riesgo, de causas. Hablemos entonces de la clasificación de los síndromes coronarios. Bueno, los síndromes coronarios, como te decía Anita, podemos hablar de las anginas, que existen 3 tipos de angina: la angina estable, la angina inestable y la angina prismetal. Que de ellas, la angina inestable es la que se considera que es parte de los síndromes coronarios. Ya te digo a qué hace referencia esto de estable, inestable y prismetal. Están los infartos agudos como tal, con elevación o sin elevación del segmento ST, y el síndrome de muerte súbita. Entonces empecemos por las anginas. Les decía que la que hacía parte de los síndromes coronarios es la angina inestable, pero para hablar de la angina inestable tendríamos que hablar de la angina estable. La angina estable es un dolor, un dolor que ocurre cuando estás realizando alguna actividad. El dolor es opresivo, es en el tórax, no duele cuando te tocan, es un dolor quemante y que va por dentro. O sea, que si a ti te duele cuando tú te estás tocando, no es un dolor de síndrome coronario. Ya de eso, en el diagnóstico diferencial que hacen los médicos, hablan de una osteocondritis, o cuando tienes un aire. Hablemos de los aires cuando hacemos un mal movimiento y vulgarmente o jocosamente uno dice, no, te dio un aire, ¿cierto? Entonces, esta angina inestable ocurre cuando estás haciendo una actividad, cuando corres, cuando caminas, cuando barres, cuando estás haciendo cualquier actividad, y que la actividad no es gran cosa, porque subir unas escaleras no es algo que sea una actividad física de alto rendimiento. Estamos hablando de solo subir escaleras y que pueden desarrollar o pueden desencadenar un dolor tipo opresivo en nuestro organismo. La angina inestable, a diferencia de la estable, es la que ocurre sin estar realizando ninguna actividad. Puedes estar descansando, viendo televisión, ¿qué les digo? Conversando con un compañero, Dios nos guarde, y de un momento a otro sientes el dolor quemante, opresivo, que ahora vamos a
socializar cuáles son las características de este dolor y que de un momento a otro, o sea, sientes el dolor y que el dolor, algo característico de los pacientes que tienen dolores de síndrome coronario es que te dicen, y parece que es mentira, me estoy acabando, porque es que el dolor es tan fuerte y no es que hasta puedes tener relajación de esfínteres, te puedes orinar, te puedes hacer popó, pero es por la calidad del dolor, es tan fuerte que puedes desarrollar esto. Y hablamos de la angina estable que es la que ocurre en reposo, es decir, sin ninguna actividad, y la angina prismetal, que creo que la había tocado en algún momento, que es la que está asociada al consumo de sustancias psicoactivas, ya sea el alcohol o alguna sustancia como el éxtasis, no sé, estas que utilizan en las fiestas, o las mezclas que realizan muchas veces de bebidas energéticas con estas ansiolíticos, que son muy comunes en fiestas y que no sea en fiestas de pelados, no sé, en mi época, o sea, lo estoy diciendo, yo apenas voy a cumplir 32 añitos, pero hay unas fiestas en las cuales ese es el boom del momento y que pueden desarrollar síndromes coronarios en ese momento, específicamente una angina prismetal. Ahora que lo comenta Damar, cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en una unidad mental, tuve la posibilidad de ver una persona con una sobredosis por heroína y falleció a consecuencia de un infarto. Claro, Ana, porque estas sustancias actúan en todo nuestro organismo, y créeme que las arterias coronarias son súper delicadas, son la corona que rodea el corazón, y como toda realeza, estas se resienten con cualquier cosa que no sea de su nivel. ¿Qué les puedo decir? Sí. Hablando así de manera muy jocosa. Entonces, si tú le vas a dar algo que para ella no es lo mejor, ellas se resienten y causan eventos, pero eventos en salud catastróficos que te llevan a la muerte. Y población muy joven. Claro, por eso te decía, normalmente uno decía que era en la población adulta mayor, pero ahora estamos viendo el auge de estas sustancias y que por tanto ahora las personas jóvenes son las que se están infartando. Fíjate que incluso deportistas, porque he escuchado muchas noticias al respecto, que deportistas en plena, por ejemplo, futbolistas en plena actividad o ejercicio caen y fallecen. Ahora también algunos deportistas consumen, y eso el doping. Consumen algunas sustancias para tener mayor rendimiento. Estas sustancias también actúan sobre nuestro corazón y él asume el ritmo que tú le estás proponiendo con la pastillita que te estás tomando, pero llega un momento en que se cansa, y cuando se cansa es cuando haces el evento coronario. O como hubo el caso del deportista que estaba realizando su actividad, llegó a su casa y luego vino y tomó bebidas frías. En eso no hablamos de tétano, sino de tetanía. Y la tetanía ocurre por eso, por los cambios bruscos que existen en las temperaturas y que hacen que haya una alteración en los electrolitos que hay en nuestro cuerpo, el sodio y el potasio. Y el sodio y el potasio también actúan sobre nuestro corazón. Y es cuando vemos, ay, se murió, ay, no, eso fue por meterse. Es que tenemos que hacerle caso, también los cuentos de la abuelita. Cuando llegue uno del colegio, no te quites los zapatos y ponga los pies en el piso. Estás sometiendo tu cuerpo a un cambio de temperatura. Estabas con medias, estabas haciendo una actividad, así sea sentada, pero tu cuerpo estaba adaptado a esa temperatura corporal. Y que tú haces que haya alteraciones en los electrolitos, que de un momento a otro viene y haces un síndrome coronario. Así es. Bueno, entonces continuemos. Nos hablabas de los 3 tipos de angina: ajá, la estable, la inestable y la prismetal. El infarto agudo del miocardio, que es como tal cuando ya no hay irrigación. Bueno, cuando están las anginas hay una isquemia. La isquemia es la disminución en la cantidad de oxígeno que llega a una parte del corazón. Pero ya cuando hablamos del infarto es cuando ya hay una lesión secundaria a la isquemia, o en definitiva se necrosó esa parte del corazón. Cuando hablamos de una lesión es que, como hagamos de cuenta, como no le llegó oxígeno, empezó como a degradarse toda esa parte del corazón que no le llegó oxígeno, porque se estaba quedando. Es como cuando nosotros quedamos sin aire, nos colocamos rojo, inicialmente rojo por la necesidad pero luego te colocas blanco, igual.
en ese momento, como no le llegó, se empiezan a degradar y es cuando empiezas a sentir el dolor. Entonces, esa sería la lesión. Pero cuando ya hay necrosis es porque ya definitivamente se degradaron tanto esas paredes que no le llegaron oxígeno y murieron. Y es cuando nosotros hablamos de un infarto agudo del miocardio. Ya sabemos que las anginas es cuando hay una disminución en la cantidad de oxígeno, por eso es que jocosamente la gente le dice, no, tuviste un preinfarto, sí, es antes del infarto, pero es un término muy mal utilizado para referirse a las anginas. Que seguramente en algún momento de la vida fue utilizado con bases científicas, pero como la ciencia va avanzando, hoy por hoy ya no podemos hablar de preinfarto, como cuando hablábamos anteriormente en otro programa de la clasificación del dengue. Esa clasificación también va cambiando. Es que todo en la vida va cambiando a medida que va avanzando la ciencia y nos damos cuenta de los progresos que vamos teniendo, entonces esto también cambia. Pero para toda la audiencia es necesario que ellos aprendan a identificar los signos y los síntomas que puede tener una persona con un síndrome coronario agudo. Entonces, ¿cuáles pueden ser esos síntomas que, entre otras cosas, deben tenerlos muy presentes para trasladarse inmediatamente a una unidad de atención hospitalaria? Es decir, a un hospital, a una clínica, para que pueda ser atendido y le puedan ofrecer los primeros auxilios, porque de manera paliativa en casa no pueden manejar un síndrome coronario agudo. Ana, el signo característico es el dolor, pero hay que tener varias diferencias del dolor. Hay veces hay dolores musculares, hay dolores pleurales, o sea, del pulmón, y hay dolores como tal del corazón. El dolor pleural casi siempre ocurre cuando tú inspiras o expiras, cuando tú tomas aire, y es cuando tú sientes que el dolor. Este dolor no es asociado a síndromes coronarios, sino a dolores pleuríticos, como dicen los médicos. Está la osteocondritis, que es cuando tú te tocas y en ese momento es que ocurre el dolor. Pero el dolor torácico, la intensidad, si le preguntas a una persona del 1 al 10 cuánto te duele, él te va a decir 50. ¿Ya? Te va a decir, me estoy quemando, me estoy ahogando, me estoy acabando, y el dolor se le irradia a brazo, a cuello y a espalda. Eso es característico de un síndrome coronario. Hablamos de dolor centrotorácico. Bueno, esto también es muy importante. En las personas adultas mayores, el dolor del síndrome coronario inicia en la boca del estómago, que nosotros conocemos como epigastrio. Por eso es que una persona adulta mayor, si viene con un dolor gástrico, supuestamente, se le debe realizar un electrocardiograma para descartar que no sea un síndrome coronario, porque en alguna vez se escuchó o ocurrió pues que una abuelita llegó a una institución prestadora de salud, llegó con un dolor, una epigastralgia, y dijeron, no, eso es una gastritis, se fue para la casa y cuando regresó la abuelita vino infartada. Entonces eso es muy importante. ¿Qué tiene que ver esto que nos estás comentando ahorita? Porque en algún momento también habíamos escuchado que los infartos de cara anteroposterior y de la cara diafragmática. Dependiendo dónde sea el infarto o qué arteria coronaria sea la que se está afectando, así mismo se va a irradiar el dolor. Si el dolor es en la cara anterior, claro que se va a ir hacia la parte en nuestro tórax anterior y puede tomar un poquito de la cara diafragmática. Si es en la cara diafragmática, que es la que rodea nuestros pulmones, entonces el dolor puede irradiarse epigastrio. Pero si es el de la parte superior y posterior, es cuando ellos se irradian hacia el brazo, hacia el cuello y hacia la espalda. Entonces eso también es muy importante. Y de ahí los síntomas. Claro. Porque tuve la oportunidad también, un médico estaba presentando los síntomas que ahorita nos estabas comentando, epigastralgia, malestar general, pero incluso aún siendo médico, psiquiatra, lo empezaron a manejar como epigastralgia, gastritis, y lamentablemente falleció infartado. O sea, el infarto no fue quizás manejado a tiempo, oportunamente, incluso algo de responsabilidad hay en él,
porque él mismo siendo médico, él decía, no, esto es una epigastralgia, es que anoche me tomé unos tragos y ahora me tiene mal el ardor, no sé qué. Pero fíjate que terminó en un infarto. Yo he tenido muchas personas, muchos vecinos. Mira, esto es muy importante, lo del alcohol, Ana. Se van, alzan, se toman sus cervecitas, su cuestión, y amanecen muertos. Si, lo que tú decías, Ana, no, si yo soy hipertenso, si yo tengo dolor, ¿para qué tomo los alcoholes? Quédate quieto, quédate en tu casa. No, puedes disfrutar una fiesta sin tomar alcohol. El vecino mío vino, tenía un dolor en el pecho. Le hicieron en electro, y ahora les voy a decir cuando hablemos un poquito del diagnóstico. Se hizo un electro y el electro salió normal. Pero es que no siempre van a salir alteraciones electrocardiográficas cuando tengas un síndrome coronario. Se fue para la casa y como le dijeron que ya estaba bien, se hizo, no, eso no es, eso, quién sabe qué sería. Se tomó los alcoholes. Estamos hablando de un señor de 70 y pico años y que tenía novia. Imagínate. Entonces, otro factor de riesgo. Otro factor de la riesgo. novia, que seguramente era mucho más joven que él. Claro, sí, señor. Entonces, no le aguantó el trote. Y es que eso, o sea, ¿qué te puedo decir? Entonces, se fue, se tomó sus alcoholes, se fue a acostar, supuestamente, y al otro día lo encontraron muerto. Pero es que ya tenía un antecedente y hizo negación a eso que estaba sucediendo. Entonces, por eso es que debemos estar muy atentos a estos signos y síntomas. Y el dolor empieza, el dolor es quemante, es súbito, es agudo y que no necesariamente tiene que ser una gastritis. Entonces, hay que tener eso muy en cuenta. Otra cosa, Ana, que lo habíamos obviado, puedes tener náuseas, vómito y cefalea. Y estos tres signos, o estos tres síntomas, están asociados por la estimulación del nervio vago. Cada vez que se estimule, Ana, vas a tener ganas de vomitar. Y se estimula, ¿por qué? Por el dolor, por la característica del dolor. Cuando el dolor es muy fuerte, nuestro nervio vago se estimula y entonces tenemos ganas de vomitar. Eso puede ocurrir hasta con una migraña. Cuando nosotros tenemos migraña y el dolor es muy fuerte, ¿qué hacemos? Vomitamos. Sí. Entonces dan náuseas, dan vómito e incluso diarrea. Y si estás con el dolor en pleno, puedes tener, como te dije con anterioridad, relajación de esfínteres, te dan ganas de orinar y te dan ganas de hacer popis y no lo puedes controlar. Y cuando este síndrome coronario avanza a una etapa más avanzada, y valga la redundancia, es cuando llegan las paradas cardiorrespiratorias, que es a donde nosotros no debemos llegar. Bueno, Ana, eso es uno de tantos síntomas. La frecuencia cardíaca puede estar elevada, la tensión arterial es elevada, pero la calidad del dolor es importante para decir si sí o no es un evento coronario. Bueno, Anita, no sé, disnea. Bueno, estos pacientes pueden tener disnea, dificultad para respirar. Síncope, que es la pérdida abrupta de la conciencia. O sea, no es que te dé la pálida, es que te desmayaste. Y también resulta por la calidad del dolor que nosotros tenemos. Bueno, en este orden de ideas hemos hecho un transitar por todo lo que es el síndrome coronario agudo, sus causas posibles, clasificación, factores de riesgo. Acabamos de hablar un poco sobre los signos y los síntomas, que se mencionaron algunos. Hablamos también de qué son las anginas, pero es importante comentarle a toda nuestra audiencia cuáles podrían ser esos exámenes que se deben realizar para poder llegar a un diagnóstico definitivo y cuál es el manejo que quizás se le debe dar dentro del área hospitalaria. Bueno, cuando es importante, si estás en casa y tienes este dolor, te tienes que trasladar inmediatamente al centro hospitalario. No que porque mi vecina es enfermera, la enfermera no va a hacer absolutamente nada en casa. Si es atrevida, te dice que te tomes unos medicamentos, pero uno no puede ser tan atrevido porque uno no sabe cómo están los factores de coagulación de esa persona, cómo está la presión arterial. Bueno, si tuviste la oportunidad de medirla, pero también estás perdiendo tiempo midiendo la presión arterial. Y es que nosotras no podemos medicar bajo ninguna circunstancia. Nuestra profesión no es para medicar. Nosotras realizamos diagnósticos, pero diagnósticos de enfermería. Nosotras trabajamos no con el problema,
sino con la causa. Si la causa es, por ejemplo, estrés, problemas familiares, bueno, vamos a trabajar con eso, pero no con el problema directamente. Eso lo estaban diciendo en estos días mis estudiantes. Nosotras no medicamos. En ningún momento no es competencia de la enfermera, recetar. Esa es competencia del médico. El médico es el que te puede decir. Por eso no pierdas tiempo diciéndole a tu vecinita enfermera, nena, ¿será que me tomo esto? No, porque ella sería atrevida al momento de decirte, tómate esto, tómate lo otro. Y créeme que se estaría metiendo en un problema muy grande si tú haces una reacción alérgica o haces una reacción adversa al medicamento que te está sugiriendo. Así es, aprovechemos este espacio, Damar, para aclarar esa duda a toda la audiencia, porque se tiene ese mal hábito dentro de toda la sociedad, que cuando existe una enfermera en una comunidad, entonces la enfermera se convierte en el médico del pueblo o de la comunidad. Y no debe ser así, porque casos hemos visto donde algo sale mal, esa enfermera por querer hacer un bien termina haciendo un mal, algo sale mal y lamentablemente esas personas que fueron a buscar a esa enfermera para que les ayudara van a ser los primeros en juzgarla, claro, en señalarla y de alguna u otra manera dañarle su carrera. Entonces por eso que uno le dice a las estudiantes, mamita, usted no pase por la Plus Ultra, usted no, te diga, vaya, diríjase al médico y con mucho gusto el médico le dará las indicaciones pertinentes. Y no importa, en ese momento nos pueden decir, es que no sabe, dice que está estudiando enfermería y mira, no sabe ni decir qué me puedo tomar, o no sabe colocar un benzetacil en casa. Créeme, mejor paso por ignorante a estar transitando posteriormente por el buen pastor. Así es, total y absolutamente de acuerdo contigo, Damar. Bueno, entonces a toda la comunidad, no abusen de la buena fe de la enfermera, porque la enfermera no está facultada para recetar, para medicar. Nosotras podemos administrar medicamentos bajo una prescripción médica, de lo contrario, ni eso podemos hacer. Ponme esta inyección, es que ya yo me la coloqué ayer, colócame este benzetacil, porque es que yo me lo estoy colocando hace 15 días y entonces no me hagas prueba ni me hagas nada. Vea, eso evite mejor hacer ese tipo de peticiones. Bueno, volviendo al tema que nos atañe, Damar, entonces cuéntanos, ¿cuáles son esos exámenes de laboratorio? Bueno, les decía que los signos y síntomas eran muy importantes y que la experticia del médico es fundamental para evitar errores. Errores, es decir, que es una epigastralgia, que es un osteocondritis o es un dolor pleurítico y en realidad era un síndrome coronario. El hecho de que él sea chismosito en el buen sentido de la palabra juega un papel importante, y cuando les digo chismosito en el buen sentido de la palabra es buscar un factor desencadenante: el alcohol, el estrés, el consumo de sustancias psicoactivas. Cuando hablamos del estrés, porque el señor tiene 5 mujeres, eso también puede ser un factor desencadenante de un síndrome coronario. Y hubo un paciente, el que estaba transitando por un síndrome coronario, y en algún momento dijeron, no dejen entrar a ninguna, porque cada vez que entraba alguna, el señor hacía aún más el evento. Entonces, ser chismosito en el buen sentido de la palabra, en buscar factores desencadenantes de este síndrome coronario. Cuando hablamos cuando hemos pasado del examen físico y la anamnesis, entonces el médico también aborda unos exámenes de laboratorio. Uno le dice, te van a hacer el cartapasos de medicina interna. No sé, ahora muchas veces se utilizan otros términos. Pero te hacen un hemograma completo y tú dirás, ¿un hemograma para ver si tengo un síndrome coronario? Sí, porque es que si tienes la hemoglobina baja también puedes desarrollar un síndrome coronario. Un parcial de orina, porque quieren ver cómo están tus riñones. Una infección de vías urinarias complicada y que te llega una septicemia también puede ser desencadenante de un síndrome coronario. Te hacen pruebas de función renal, BUN y creatinina, para ver cómo están funcionando tus riñones, porque si ellos no están eliminando de manera adecuada, se acumulan en nuestro cuerpo unas toxinas que en algún momento habló la profesora Gilma cuando la trajimos aquí invitada, y que también pueden desencadenar un síndrome coronario. Te hacen colesterol para ver cómo está el colesterol total, y todo el cartapasos para ver cómo están los lípidos, en este caso las grasas de nuestro cuerpo.
te hacen importante, hay unas pruebas gold estándar, que son las específicas para diagnosticar un síndrome coronario, que son las troponinas. Antes las enzimas cardíacas, pero ahora no quieren decir que estas no sean importantes, pero ahora las reemplazaron por las troponinas, porque estas se elevan inmediatamente una vez estás cursando con el síndrome. Con el evento. Es correcto. Entonces, por eso fue que las reemplazaron, porque las troponinas las enzimas cardíacas empiezan a elevarse las primeras 2 horas. Y es que tú, con hacer una actividad física que pareces un roco, cuando vamos el primer día al gimnasio, nosotros nos duele todo, ¿cierto? Entonces la CPK total se eleva. Entonces, muy diferente la CKMB y la troponina I o la troponina T, que solo se elevan cuando el evento es coronario. Por eso fue que la reemplazaron. Sin embargo, ven que todavía la siguen utilizando. Esos serían laboratorios, te hacen glicemia, te hacen gases arteriales, que a mí me encanta, me encanta por mis estudiantes, porque ellas tienen la oportunidad de hacer sus gases arteriales, pero los gases arteriales nos dicen cómo está ese patrón respiratorio y cómo está ese patrón metabólico, es decir, cómo ese oxígeno que nosotros estamos inspirando está siendo utilizado en nuestro cuerpo. Entonces, te hacen esto, y te hacen, muy importante, un electrocardiograma. El electrocardiograma puede o no presentar alteraciones, porque las alteraciones ocurren las primeras 6 horas. O sea que si el evento fue durante las primeras 6 horas, pueden haber alteraciones en el electro. Pero si apenas estás cursando con el evento coronario, el electro puede salir normal. Por eso es que si vas con un dolor opresivo, te quedas mínimo 12 horitas en la urgencia. Porque mientras que llegas, te hacen los laboratorios, salen los primeros reportes, y luego a las 6 horas te lo tienen que repetir. Así es. Bueno, eso hace parte del protocolo de atención de este tipo de pacientes. Bueno, y en ese orden de ideas, ¿cuál sería el manejo en relación al tratamiento? Bueno, los médicos, hay un tratamiento farmacológico y uno no farmacológico. En la urgencia te hacen inmediatamente el tratamiento farmacológico, te dan antihipertensivos de toda clase, te dan antiagregantes plaquetarios. No quiero ser explícita en los nombres porque entonces son muy, puede estar alguien escuchando y puede hacer uso de estos medicamentos en casa. Sí, entonces, por eso no soy específica en los nombres. Entonces, te administran nitratos, te administran muchos medicamentos. Para el dolor te aplican un medicamento que es súper fuerte, porque es que el dolor lo amerita, para disminuirlo. En el momento en que te administren los antihipertensivos, te administren los antiagregantes y te administren el analgésico, créeme, Ana Manuel, que disminuye el dolor y disminuye la demanda de oxígeno de tu corazón, porque es que tu corazón hace eso como pidiendo ayúdame, dame un poquito más de oxígeno, y te administran oxígeno. Siempre vas a tener mínimo una cánula nasal. Por eso es que en la casa la enfermera no puede hacer nada. Tú necesitas oxígeno y tu corazón está demandando oxígeno, o que le disminuyas la carga de trabajo para que él pueda suplir las demandas de él inicialmente. Entonces te dan todos estos medicamentos, pero también está la relación enfermera-paciente, que le decimos mucho a las estudiantes. Nosotros somos las que estamos 24/7 con los pacientes, y ese apoyo, ese hablarle bonito, es ese decir, mira, te vas a mejorar, vas a estar bien. Bajarle los niveles de ansiedad también disminuye el dolor. Así es, definitivamente. Entonces nos podemos dar cuenta que el síndrome coronario agudo es una situación que de alguna manera se puede identificar en la casa, porque el dolor es totalmente diferente a cualquier otro. ¿Podríamos repetir cuáles son las características de ese dolor, Damar, para que la audiencia tenga salvedad en esto y pueda acudir inmediatamente al hospital o clínica más cercana? El dolor es en la mitad del pecho, es quemante, es aplastante. Sientes, y puedes utilizar esta palabra y casi siempre la utilizan, me estoy acabando, pero es por la característica del dolor. Se irradia al brazo, al cuello y a la espalda, dependiendo qué parte del corazón esté afectada, y que no surge ni por la inspiración ni porque tú te estés tocando. Ahora, no por esto que te estoy diciendo te vas a quedar en casa. Tienes un dolor en el pecho, ves a la urgencia, ves que nadie te va a decir por qué viniste.
ves que te hagan tu electro. Si el médico considera que te debes quedar 6 horitas más, te quedas, pero mejor así, no te pongas a dar vueltas, que si he ido por allá en Chupundún, no se he metido, sal de allá de Chupundún y vete para el centro de salud más cercano para que te hagan mínimo un electrocardiograma, que con el electro ya ellos ven si hay o no hay. Se los digo porque muchas veces estamos en zonas rurales en las cuales el hospital les queda 2, 3, 4, 5 kilómetros de la finca. Entonces, ay no, porque ahora salir, después si se hace en la noche, peor, porque ni quien te ayuda a salir de allá donde estás metido. Así es, mira que a mí me pasó hace un tiempo, incluso yo creo que tú andabas conmigo, me acompañaste, tuve un dolor precordial y qué dolor tan tremendo. Yo venía manejando, tuve que frenar, orillarme, esperar. Y uno que está en el área de la salud, pues uno coge como muchos temores. Entonces fuimos, consultamos, me han hecho de todo. Y para la gloria de Dios, todo está bien. Y se ha llegado a la conclusión que es estrés. Sin embargo, me remitieron para otro especialista porque me decía el internista que hay algunas condiciones gastrointestinales que de alguna u otra manera también pueden llegar a producir dolor precordial sin que necesariamente sea el corazón el que esté afectado. Pero eso solamente lo podemos identificar o lo podemos descartar asistiendo puntualmente a los controles médicos, porque de lo contrario es imposible saber qué es lo que está pasando. Y recordemos que cualquier dolor, por pequeño o grande que sea, es una manifestación de nuestro cuerpo de que algo está pasando y tenemos que atender el llamado. Así es, Ana. Bueno, ya el tiempo está transcurriendo, ya estamos por terminar. Ha sido realmente enriquecedor este programa, pero hablemos un poquito, Damar, de cuáles serían los cuidados que se deben tener en cuenta o se deben considerar luego del evento o cuidados post-evento. Bueno, importante que si surgió un evento coronario, luego de que has salido del hospital, porque en el hospital vas a tener toda la atención, importante que modifiques tus estilos de vida. En este caso estamos hablando, la alimentación cambia, es hiposódica, hipoglúcida, hipograsa, hipoquita. Ajá. Hipoglúcida, hiposódica, hipograsa, hipoquita. Es decir, baja en sal, baja en grasa, baja en azúcar y baja en porciones. Así es, Ana, porque tenemos que hacer una dieta y la dieta no es dejar de comer, sino comer saludable. Saber comer más frutas, más verduras, el agua. Más agua, cero jugos. Es correcto. Y el agua también es en porciones, ¿qué les puedo decir? Todo en exceso es malo. Si estamos hablando de un paciente renal que pasó por un evento coronario, ahora porque yo le estoy diciendo que tome agua, no se van a tomar los 8 vasos que son los recomendables en el día, ¿no? Porque ustedes saben que los pacientes renales también tienen restricción hídrica. Y que si nosotros lo saturamos de mucha agua, entonces lo que vamos a hacer es empeorar la situación. Su condición, así es. ¿Tendríamos algún otro cuidado para este tipo de pacientes? El ejercicio, pero el ejercicio es según tolerancia y de acuerdo a la indicación médica. El médico te va a decir si puedes empezar solo caminando de un cuarto a otro, si definitivamente tu condición lo permite hacer caminatas. Y estas caminatas no pueden ser ni de muy madrugada ni muy tarde. Si madrugas, estás cambiando el ritmo del sueño y por tanto también puede transcurrir un evento coronario. Entonces, estamos hablando tipo de 6 a 6:30 de la mañana, que el sol está bajito, está en su punto para poder caminar. Y acuérdense, es según tolerancia y según indicación médica. Entonces hablamos de la alimentación, del ejercicio y muy importante, controlar los niveles de ansiedad y de estrés. Yo sé que esto genera mucha ansiedad porque los pacientes cuando pasan por un evento coronario, ahí es cuando dicen se me va a acabar mi vida. Si eres padre de familia, dices quién va a cuidar a mis hijos, quién va a ayudar en mi casa. Si eres en la cabeza del hogar, entonces todas estas situaciones hay que tratar de relajarse y que otra persona, el cuidador, asuma esta condición, porque los niveles de estrés van a ver que ustedes salen del hospital, duran 2 o 3 días en su casa y luego nuevamente al hospital. Entonces eso es lo que no queremos. Que te cuides de igual forma como te estaban cuidando en el hospital, que te estabas desconectando de tu casa y de tu trabajo y de todo, y puedas hacer ese proceso de recuperación.
o de rehabilitación. Otra situación, la administración de los medicamentos es muy importante y que debes tener en cuenta las horas de la administración de los medicamentos. Entonces, si estás en casa, hazte una cartelera donde diga, por ejemplo, tal medicamento se toma a tal hora, y saber para qué sirve cada medicamento. Si yo sé que este medicamento es, por ponerles un ejemplo, el metoprolol, y que el metoprolol me disminuye la frecuencia cardíaca, yo sé que antes de administrarme el metoprolol me tengo que tomar la frecuencia cardíaca. Si no lo sé, le tengo que decir a la enfermera antes de salir del hospital. Bueno, eso también es importante, ahora voy a retomar. Antes de salir al hospital, le tengo que decir que me enseñe cómo, o a mi cuidador, cómo tomar la frecuencia cardíaca. Cuando vayas a egresar del hospital, debes preguntar para qué sirve cada medicamento. Acuérdate que de pronto el médico está en el afán de atender otro paciente, pero sí es importante que le pregunte, me mandaste tal medicamento, ¿y esto para qué sirve? Para tal cosa. Entonces, si yo sé que sirve para tal cosa, ya voy a saber qué precauciones debo tener antes de tomar. Al momento de usarlo. Bueno, mi querida audiencia, ha sido un tema bastante productivo. Créanme que no va a ser el único. Vamos a, por lo menos 1 o 2 veces al mes, que ya habíamos pensado en eso, nosotras vamos a liderar la temática para tener la posibilidad de interactuar mucho más con ustedes. Entonces, bueno, ha sido una tarde más bendecida para la gloria de Dios. Muchísimas gracias a nuestra super experta invitada del día de hoy. Con nosotros estuvo Damar Paola Barraza. Eso es para que nuestra audiencia se dé cuenta que nosotras no solamente coordinamos el programa, sino que también tenemos unos talentos y unas competencias allí guardaditas para el servicio de ellos. Ana, y agradecerle mucho a nuestras profesoras, a las que en ese momento fueron nuestras profesoras, porque gracias a ellas y al esfuerzo que nosotros hemos hecho por ser mejores día a día, pero gracias a esa semillita que ellas siembran para que nosotros sigamos estudiando, gracias a eso hoy sabemos lo que sabemos y que podemos transmitirlo a otras personas. Entonces, en este caso me voy a referir a 3 personitas muy importantes, que son la profe Jenny Mejía, que ojalá nos esté escuchando, la profe Jenny Charris, la profesora Rosa Morales, que en ese tiempo me daba cuidado crítico, y a la profesora Yané Ginetti, y hay una que no está con nosotros hoy, que es la profesora Vivian Panefleck, pero que en ese momento me dieron cuidado crítico y que sembraron esa semilla que me gustara la parte de urgencia y cuidados intensivos. Es que todos tenemos cierta motivación o inclinación, y nosotras en eso somos polos opuestos, pero a pesar que somos polos opuestos, nos llevamos muy bien, ¿verdad? A ella le gusta todo lo que tiene que ver con el paciente crítico y a mí me gusta todo lo que tiene que ver con la parte materna. Entonces, bueno, nos vamos haciendo especialistas en esas ramas que decidimos profundizar más en nuestras áreas de conocimiento. Bueno, para toda la audiencia, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Los esperamos la próxima semana con un programa más de salud y bienestar social. Y el próximo viernes es un día súper especial porque está cumpliendo años una personita muy especial. Es el cumpleaños de Damar, así que el próximo viernes estamos de fiesta y tenemos una súper invitación de nuestro director de emisión que nos va a llevar a comer ese día. Entonces, le estamos dando participación a toda la audiencia. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a mi amiga, compañera de Fórmula Damar, que Dios te bendiga infinitamente. Amén. Y a todos ustedes por habernos acompañado una vez más en otra emisión de su programa Salud y Bienestar Social. Bendiciones, nos vemos. Chao, chao.